Bien, entonces hay que analizar bien el proceso. Hay veces que lo que unos hacen pues es bastante válido es ir poniendo conforme van leyendo el problema aquí más o menos los procesos que deben de ir en la secuencia que debe de ir. Entonces, bueno, primero el problema, acá arriba, lo voy a tratar de poner un poco más grande, aunque a lo mejor no se ve tanto. Ay, no, es que ya no se ve nada. Bueno, ok, entonces la primera parte que nos dice el problema es, pues que todo el proceso se acciona con un pulsador T. Entonces aquí voy a poner justamente primero eso, inicio con T. Ya sea que sea mi marcha o lo que sea. Entonces el proceso se inicia con un pulsador T. Entonces la caja llega vacía, bla, bla, bla. Entonces quiere decir que voy a echar a andar, o M1 va a estar prendido, M1 va a estar prendido hasta llegar a D0. Luego nos dice que el brazo de la insertadora, es decir, este que está vacío ahorita, lo que va a hacer es girar a través de M3 hasta llegar a FCP. Entonces, lo siguiente es M3 on hasta, ya lo voy a poner aquí, FCP. Luego el problema dice, ya que llegué aquí a FCP, lo siguiente es a través del motor M2, que es acá. M2 ahora es on. M2 es on. Y en este mismo proceso nos dice que la pinza se abre. Es decir, la pinza, no me acuerdo qué tenía, creo que era EI, ¿no? Ajá, EI, que es electroimán. Entonces, ya sea que lo ponga, se puede poner en un solo proceso porque no importa si se abre antes, no, si se necesita abrir antes. Ya sea que lo pongan aquí como una etapa intermedia si quieren, o lo pongan inmediatamente que se echa a andar el motor, porque estamos suponiendo que el motor está a una altura, se queda a una altura y entonces se echa a andar al mismo tiempo que se abre la pinza y no hay problema. Pero no se puede echar a andar primero el motor y después abrir la pinza, porque eso haría que si mi pinza está cerrada, pues en lugar de cuando llegue hasta aquí abajo, pues aplaste, por ejemplo, al producto, ¿no? Entonces, o la abren al mismo tiempo que activan el motor, o abren la pinza ya que esté justamente en la posición hasta arriba de los elementos. Primero, ya sea que le agreguen una tapa intermedia aquí donde abran la pinza y después activen el motor. O las activen al mismo tiempo, ambas son válidas, pero una vez más, reitero, no es válido que se abra hasta ya que esté hasta abajo, porque eso podría poner en peligro el producto y mi bracito. Entonces, se abre el motor hasta que se activa, hasta que, esto lo voy a poner más como otra cosa, hasta que llegamos a, se activa el sensor, que no me acuerdo cómo se llama, FCI. FCI se activa. Entonces, una vez que FCI está activo, pues hay que cerrar la pinza. Nuevamente se cierra pinza. Cerrar pinza. Cerrar EI, o lo que es equivalente a, bueno, así lo voy a poner como cerrar pinza. Ya sea que cierre la pinza e inmediatamente active nuevamente M2 on, pero ahora hacia arriba.
Aquí es hacia arriba, aquí es hacia abajo. Ya que llego, bueno, y M3 me faltaría decir que es giro hacia de este lado. Luego, ya que estoy aquí arriba, nuevamente, pues el problema dice que debo de regresarme arriba de las cajas. Entonces, hasta toparme con FCA. Entonces, hay que girar motor 3 en on, pero ahora en sentido inverso. Hasta que yo llegue a FCA. Luego, ya que llegué a FCA, lo que dice es bajar M2. Entonces, lo voy a continuar por acá. Aquí es entonces activar, bueno, es M2 on, pero ahora hacia abajo. Entonces, bajo M2 hasta llegar al sensor, creo que era este de aquí, sí, que es FCI. Hasta llegar a FCI. Una vez que estoy ahí, hay que abrir la pinza. Entonces, lo siguiente es abrir pinza otra vez. Y esta pinza debe de estar abierta por un timer. Activar un timer hasta que pasen los 0.5 segundos. Una vez que pasaron los 0.5 segundos, entonces es M2, nuevamente on, pero ahora hacia arriba. Hasta que yo llego M2 hacia arriba y entonces M2 está hacia arriba. Y entonces hasta llegar a su sensor que es FCP. Y una vez que ya está arriba, entonces la siguiente etapa es un contador. Y si ya llegué a 4, se repite, hago que se repita absolutamente todo el ciclo. Y si solamente no he llegado a 4, nada más se repite la parte central. Entonces, pues vamos a, el grab set pues inicia con este proceso que es T, como lo estoy marcando. Una vez que se inicia con ese proceso T, ya que se apretó un botón ahí de inicio con T, entonces pues nuestra primera etapa nos dice que es poner en marcha la cinta o lo que es equivalente al motor on. Recuerden que esto es un grab set de nivel 1. Los grab set de nivel 2 simplemente aquí tendría M1. A lo más tendría M1 on, o sea, a lo más. Entonces, para que lo consideren, porque lo que se programa realmente son grab sets de nivel 2. Bien, entonces empecé con M1 on. Recordemos que este M1 on no tiene, es la misma dirección, siempre es el de la banda, hasta que yo voy a continuar abriendo, bueno, haciendo M1 on hasta que D0 se active. Cuando D0 se active, compañero, ¿tienes el micrófono, por favor? Ya lo silencié. Entonces, cuando D0 se active, entonces quiere decir que ahora M3 debe de funcionar. Ahorita hagan de cuenta que no existen estos, los lazos, estos de aquí, hagan de cuenta que no existen, no los hemos creado. Entonces, llego a D0 y empieza M3 on, pero ese M3 es un giro hacia acá, ¿no? Entonces, en este caso, pues lo pone como giro hacia atrás, ¿no? Pero bueno, es un giro en un sentido hasta que se topa con mi sensor FCP, que es hasta aquí. Una vez que yo llego a FCP, entonces está aquí, se baja el brazo, o es decir, M2 se activa hacia abajo y se abre la pinza al mismo tiempo, lo cual equivale también a,
les comentaba que yo puedo agregar una etapa intermedia donde primero abra la pinza y después baje el brazo. Ambas son válidas. En el caso de agregar esa etapa extra, pues yo vendría aquí de 2, FCP, FCP, y aquí la 3 sería pinza en on, que lo voy a dejar como N, o era electroimán, ¿no? Era electroimán. Entonces, electroimán en on. Después vuelvo a corroborar, por ejemplo, ya sea con una etapa muerta con un 1 o para no errarle, que siga en la posición FCP, de tal manera que así yo corroboro que si sigo en la posición FCP, pues sigo arriba exactamente de mis productos. Y ahora la 4, ahora sí, sería la parte del M2 en on y hacia abajo, ¿no? Que sería mi 4. Y entonces eso sería justamente insertar una etapa aquí en caso de que pues quisieran hacerlo de esa manera. Y recuerden que las soluciones de las GraphSet no son únicas. Hay versiones que son un poquito menos complejas que otras, pero bueno, ahí es cuestión del diseñador. Recuerden que entre menos etapas haya, también eso representa ventajas a la hora de pasar a lenguaje de programación en escalera. Pero bueno, ambas son válidas. Entonces ya, voy a borrar este extra. Ya llegué a M3 on. Perdón, ya llegué a M2 on. Ya abrí mi pinza. Y entonces ahora debo de, estoy bajando mi brazo hasta llegar a mi sensor FCI. Una vez que llego a ese FCI, pues se cierra mi pinza y subo el brazo. Nuevamente ahí, si quisiera, primero agregaría una etapa solamente de cerrar y después de subir. En este caso, pues estoy considerando que se cierra e inmediatamente sube. Ahí depende, tal vez se puede hacer para ahorrar tiempos o ya se está seguro que si activo los dos al mismo tiempo, es seguro que si se agarra bien el vaso. Entonces ahí depende ya mucho de ustedes. Bien, entonces se cierra mi pinza y empieza a subir el brazo 2. Entonces yo lo puse como la flechita hacia arriba. Y luego, ya que está aquí, subo hasta llegar a, aquí no lo puse, se me pasó, a la posición FCS. Entonces eso quiere decir que ya estoy hasta arriba. Y ahora lo que tengo que hacer es activar M3, pero ahora en el sentido inverso para posicionar mi bracito arriba de la caja. Entonces aquí está, giro M3. ¿Hasta dónde? Pues hasta llegar a mi sensor FCA. Ya que llegué a FCA, entonces nuevamente tengo que bajar mi brazo M2 hasta que FCI se active. Cuando se activa, pues lo que puedo hacer es abrir pinza. Abro la pinza, perdón, y a ese sí, forzosamente nos dice que en ese instante también se activa un timer que cuenta 0.5 segundos. Entonces, cuando el timer de los 0.5 segundos, entonces ahora M2 sale hacia arriba y igualmente aquí se agrega en una sola etapa el contador. Podría agregarse en una etapa independiente, no importa. Entonces, hay contador. Originalmente son 4 vasos, ¿no? Entonces, aquí hay un pequeño error. Son 4. Entonces, se activa contador y entonces se corrobora, ¿no? ¿Contador es igual a 4? No, no es igual a 4. Entonces, regreso a repetir mi ciclo. Nuevamente girar el motor M3. Entonces esto se va a repetir hasta que contador llegue a 4. Una vez que llego a 4, entonces ya terminé, ya está mi caja con todos los productos y entonces está la macro etapa que es la operación de etiquetado. Que bueno, ¿no? A lo mejor tenemos ahí otros sensores que nos ayudan. Tenemos ahora un motor lineal que lo que hace es justamente poner la etiquetadora. Eso es de una forma. Hay etiquetadoras que lo hacen poniendo sobre el producto y
haciéndolo de arriba hacia abajo, por ejemplo. Bueno, ahí el chiste es que hay varias formas de hacer el etiquetado. Y entonces, pues, esto que está aquí, se le llama macroetapa, y se le llama macroetapa porque está englobando varias operaciones y sirve para tener un graph set general. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos ya un proceso multietapa, y entonces una forma de programación es poner el super mega graph set gigante, como el que habíamos visto, el que les enseñé, el de la exprimidora de naranjas, que les había enseñado, que lo hicieron en un proyecto unos alumnos. Entonces se puede poner el mega graph set, o alguien que es un poquito más ordenado podría agarrar, pues yo sé que tengo una etapa de poner los vasos, otra de etiquetada, otra etapa extra en donde se tienen que separar, por decir algo, las cajas, ¿no? Y así. Y entonces a lo mejor el graph set principal se puede ver con, no sé, 3, 4, 5 macroetapas. Y entonces a esas macroetapas después justamente se le hacen sus graph sets individuales. De tal manera que tengo un graph set de macroetapas, y después independientemente veo los graph sets pequeños. Entonces eso también me sirve porque si en algún momento yo necesito repetir esta rutina pero en una etapa diferente, pues yo las puedo encerrar en macroetapas e insertar más fácilmente. Es como decir, como si estuviera reciclando mis etapas o macroetapas para reutilizarlas más fácilmente en otras y no volverlas a implementar. O sea, no volver a poner todo este choro gigante. Con una vez que lo haga, yo inclusive podría decir todo esto de aquí, voy a borrar todo, podría decir todo esto que está de aquí hasta acá, yo lo podría, si quisiera, encerrar en una macroetapa, que es con esta línea aquí y esta línea aquí. Entonces, de tal manera, reitero que si ustedes tienen aparte una línea de producción donde se utiliza la misma etapa por alguna razón, o sea, es decir, a lo mejor hay una etapa intermedia donde a los vasos se les hace una prueba de calidad y entonces se tiene que volver a reempacar, y después la forma de etiquetar es la misma, pero a lo mejor cambia la etiqueta que diga calidad aprobada. Entonces a lo mejor simple y sencillamente utilizo mi macroetapa esta 1 y la macroetapa esta 2. Y entonces mi graph set general, en lugar de tener un graph set mega gigantesco que repite esto una vez, luego lo vuelve a repetir, bueno, hace la parte de etiquetado, luego vuelvo a repetir esta cosota gigante para volver a reempaquetar, y después volvería a repetir esta etapa gigante para reetiquetar con la de prueba de calidad aceptada. Entonces mi graph set solo estaría conformado por 4 macroetapas, donde 2 son iguales y las otras 2 son iguales entre sí mismas. ¿Sí? Sí, me explico la idea. Sí. Entonces, eso de lo que aquí se llaman macroetapas, en programación se llaman subrutinas y son muy empleadas. Entonces, pues viene justamente de eso, porque hay veces que se utiliza el mismo código o el mismo algoritmo para hacer diferentes cosas. Entonces, en lugar de repetirlo muchas veces y en lugar de tener, si a lo mejor esa subrutina tiene 100 líneas y yo lo ocupo 10 veces, pues si lo hago de forma completamente lineal, pues a lo mejor en lugar de tener, pues si yo lo hago 1 a 1 y se ocupaba esa subrutina 10 veces, pues tendría 1000 líneas de código, por decir algo. Por otro lado, si se ocupa 10 veces y lo hago en una subrutina, hay un ciclo que se llama ciclo for que me va a permitir sacarlas cuantas veces quiera, o nada más una instrucción que me va a permitir ejecutarlas. Entonces, de 100, a lo mejor si la necesito ocupar 10 veces, pues serían 110 líneas, ¿no? Entonces, de 1000 a 110 hay una diferencia gigante, ¿no? Entonces, ¿hasta aquí alguna duda? No. Bien, entonces, No, profesor.
Lo siguiente que ya viene es ahora, ya que más o menos les he también dicho cómo es la elaboración de GraphSet de nivel 2, que en lugar de poner giro adelante M3, pues solamente es poner M3 on y san se acabó. O a lo mejor poner M3', donde M3' justamente es el sentido del motor. Pero bueno, entonces lo siguiente pues es que se elaboren ya GraphSets de nivel 2, que son los importantes. Esa es una. Luego otra, la siguiente parte es ya implementar cómo pasar de esto al lenguaje COP, o lenguaje KEOP. El lenguaje KEOP es un lenguaje de relevadores. No es un lenguaje ladder, se parece mucho al lenguaje ladder o en escalera, pero el lenguaje de relevadores, recuerden que los diagramas de relevadores fueron primero, entonces vamos a ver primero los lenguajes en relevadores y después vamos a ver el lenguaje ladder, que básicamente su único cambio es que, o casi, dentro de los cambios más significativos es que el lenguaje COP es vertical y el lenguaje ladder es horizontal. Pero bueno, la ventaja es que el lenguaje COP, ese sí se puede programar más en más dispositivos, lo aceptan más que el GraphSet, pero el ladder definitivamente lo aceptan todos. Entonces solamente vamos a pasar algunos pequeños ejemplos al lenguaje COP a partir del GraphSet, claro, y después de eso vamos a ver sobre todo el lenguaje ladder. Bien, ojo también, si se dan cuenta les estoy diciendo que tanto ladder como lenguaje COP se van a pasar a partir del GraphSet. Entonces, el núcleo central que deben de realizar lo mejor posible debe de ser su GraphSet. Deben de corroborar que el GraphSet está bien hecho, porque si no está bien hecho, cuando ustedes lo pasen al lenguaje ladder, por ejemplo, y lo programan, pues evidentemente no va a funcionar. Entonces, para eso, afortunadamente, tenemos, les hice instalar dos programas que son hermosos porque nos permiten simular el lenguaje ladder, nos permiten simular el lenguaje COP y nos permiten simular el lenguaje, bueno, no es lenguaje, recuerden, el GraphSet. De tal manera que ustedes pueden, todos los sensores los podemos sacar e ir haciendo una prueba de mesa, que ya les había dicho que la prueba de mesa es ir cambiando las diferentes posibilidades que tienen en sus sensores para ver que funcione como debería. Profe, Dime. ¿podrías subir un ejemplo para, así como los que estamos viendo en el PDF, y grabarlo en Fluxim o en el otro programa para poder entenderlo un poco mejor? Los vamos a hacer en clase. Ah, ok. Obviously, los vamos a hacer en clase. O sea, digamos que entonces las siguientes clases vamos a tratar de utilizar ya los programas como tal para irlos haciendo todos juntos. Ajá, sí, bueno, la siguiente clase, a lo mejor, la siguiente no, porque la siguiente nada más es un ejemplo que tienen que hacer ustedes. Bueno, voy a desarrollar uno yo, desde cero, o sea, hay que desarrollarlo desde cero y ustedes van a desarrollar de tarea otro. Entonces, pero ya yo creo que sí, a partir del martes,